Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Ha llegado la noche y su bruno manto ha tendido ya sobre la ciudad del sol y duerme Quito con sus ruiseñores. Viejos campanarios han callado con el silencio de la noche, luego de una ruda faena cumplida como lo manda Dios y la patria. Hermano ecuatoriano, que las ondas amigas de Radio Difusora Marañón, con sus diferentes y originales programas que hemos transmitido el día de hoy, hayan sido de vuestro completo agrado. Auguramos que el amanecer venga pletórico de venturas para todos y cada uno de ustedes. Que la felicidad llegue por igual a la mansión señorial, a la casa del obrero y a la choza humilde del hermano campesino. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, un sueño reparador y un alegre amanecer. Buenas noches y será hasta mañana. Antes de silenciar nuestras ondas, muy reverentes escucharemos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a las personalidades de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un honor entrevistar a la licenciada Ligia Wilches. Ella es propietaria de Radio Marañón. Licenciada, qué gusto que usted nos haya aceptado esta entrevista para Voces de la Radio. A ustedes muchísimas gracias, ya que se preocupan siempre del medio de comunicación, que es tan importante para el país, y no diría solamente para el país, sino para el mundo, porque a través de nuestras ondas se llega a todas partes con la noticia y con la verdad en la punta de la lengua. Claro que sí. Licenciada, como decíamos previamente a esta entrevista, usted inició este hermoso trajinar en la comunicación. Usted vino de la hermosa provincia de la Suay y aquí específicamente a Quito. ¿Cómo fue el inicio de Radio Marañón? ¿Cómo empezó este apego a esta estación que es muy querida acá en la capital ecuatoriana? Bueno, desde cuando yo fui universitaria, seguía los pasos de una emisora en la SOAI, que era de buenos amigos. Entonces me gustaba pasar molestando en esa estación de radio. Y entonces ahí fui, bueno, emocionándome, y ya llegué a que me gustó bastante el medio de comunicación y por lo tanto permanecí así de medio. Vine acá a la ciudad capital a hacer unos estudios y luego pasé a Radio Espejo a trabajar como locutora en Radio Espejo. Pero como el sueldo no me gustaba nunca, entonces me dediqué y adquirí una estación de radio, pero no a través de ninguna institución particular, sino directamente a un dueño, a un señor Plasencia. Le compré la radio y ahí continué hasta la fecha, no he dejado de ser radiodifusor. Así es, pero usted ha tenido un gran apego hacia los oyentes, que los oyentes se sientan satisfechos con la música, específicamente con la música nacional. ¿Podría comentarnos cómo ha sido también ese trayecto que usted impuso acá en Quito? Bueno, yo comencé naturalmente con música nacional y noticias. Entonces prácticamente les gustó la forma de
de mandar esos mensajes, inclusive a los ministerios, a los ministros, a los diputados, a los abogados, a médicos, etcétera, etcétera, y les encantaba y pedían que por favor se les mandara música en tal parte donde ellos se encontraban, etcétera, etcétera. Y así comencé con la alegría de siempre. ¿Y cómo es esto también de los mensajes musicales? Si algo podemos destacar también de Radio Marañón es los mensajes musicales. Antes, por ejemplo, se mandaba saludos musicales, supongamos en Santa Rosa, en San Ramón, se enviaba también a los conscriptos. Entonces, Radio Marañón también tenía específicamente una canción dedicada para los mensajes, que era para los conscriptos, los jóvenes que se iban a realizar la tarea militar. Exactamente, sí, así fue. Dedicando, bueno, los mensajes musicales, ya cuando llegó a un estado de que querían más y más, entonces ya comencé a cobrar, o sea, ya pagaban un tanto por tantas canciones, etcétera, etcétera. Y así se comenzó hasta que hasta la fecha se acuerdan y me felicitan, y donde me ven, a veces me reconocen, a veces como no me han conocido, entonces por la voz ya me conocen. En todas partes me conocen por la voz, claro, hasta que el sí. momento. Claro que sí, es como que la voz se hace tan familiar, se hace tan cercana y es como que fuera de la familia. ¿Cómo se logró eso? Bueno, es que ya comencé yo con la política y como la política siempre a veces es buena y a veces es mala, naturalmente, por el comportamiento de las autoridades, etc. Y como a mí no me ha gustado jamás mentir ni decir todo al revés, todo a lo contrario, sino la verdad, solamente la verdad. Entonces así les ha comenzado a gustar en todas partes, provincias inclusive, y he llegado a todas esas partes con la voz mía. Y me quieren mucho, la verdad es que me quieren mucho. Cuando recientemente estuve yo en la provincia de Esmeraldas y conversaba con una señora que yo le hacía una pregunta y ahí como que se asustó, dice, ¿cómo? Y yo estoy hablando con Jurana de tal, le digo, sí señora, qué belleza, y bueno, abrazos, cuando había como abrazarse, ¿no? Claro, era una época bonita cuando el abrazo era fundamental y ahora se lo extraña tanto. Otra cosa, Radio Marañón también se destacaba y se destaca por apoyar el talento ecuatoriano. También se presentaban, por ejemplo, aquí artistas, se presentaban personalidades que muchas veces contaban cachos, que es parte fundamental también de nuestra identidad, de las personas que vivimos acá en la capital ecuatoriana. Hasta ahora tenemos cachos todos los días, contamos cachos. Pero ya ese programa de participación de la gente que quería ser artistas, ser cantantes, etc., ya no se hace en este tiempo, pero sí se hacía en casi la mayoría de los artistas que son ahora, se han aprendido en Radio Marañón, cantando, aprendiendo a cantar y bueno, enseñándoles, indicándoles, etcétera, etcétera. Ya son cantantes profesionales. Es verdad que Radio Marañón fue la pionera, por ejemplo, de programas en vivo, de estos cachos que yo le estaba comentando, de presentaciones también de artistas y de impulso a la música nacional. Claro, sí, sí. Bueno, la música nacional a mí sí me ha gustado, pero siempre y cuando sea verdaderamente una música que valga la pena, porque hay muchos cantantes de ahora, en la actualidad, que se han inventado canciones que no gusta al pueblo, prácticamente yo no paso esa música, porque eso de que digan que me fui a España y dejé al Huevito y dejé a Julán, etc. No me ha gustado, no me gusta esa clase de música, de manera que siempre escojo yo la música para poner en la radio.
La licenciada Ligia Wilches, ¿con qué canción o con qué intérprete ecuatoriano se identifica? Naturalmente con la música nacional, pero escogida prácticamente, ¿no? ¿Cuál tema le gusta a usted? ¿O con cuál tema usted se siente como dice, esta canción me llega al corazón? Claro que la música ecuatoriana toda es emotiva, ¿no? Toda llega al corazón, sí. Y toda tiene, también las letras son hermosas. Pero ¿con cuál canción se identifica la licenciada Ligia Wilches? Siempre el bolero me ha gustado bastante, ¿no? El bolero. Siempre en la juventud le han dado a unos serenos y todo, entonces me gusta la música, a veces la música clásica también es muy bueno, pero bueno, yo de todo un poco, de todo un poco. Licenciada, usted nombró algo ahora, los serenos, esos serenos tan bonitos que antes se daba, era tan lindo con ese protocolo, con ese tipo de romanticismo. Cuéntenos, ¿cómo eran los serenos para que las nuevas generaciones conozcan cómo era antes, cómo se vivía, cómo era la identidad de ese tiempo? Bueno, siempre se enamoraban acercándose con serenos, las noches. A veces, pues, usted sabe que a los padres no a todos les gusta que alguien se acerque a cantar a la madrugada, etc. Pero como la juventud es así, era así también, alegre, contenta, tranquila y más que todo honrados, ¿no? Honrados completamente, tanto el hombre como la mujer, muy honrados. Licenciada Ligia Wilches, Radio Marañón siempre ha estado en el centro histórico. ¿Podría comentarnos dónde se inició? Por ejemplo, hoy está aquí, le podemos ver siempre en el centro histórico que está entre la calle García Moreno y también la calle Venezuela. Entonces, podemos ver que ha estado siempre en el centro. Por ejemplo, hoy cerca de Santo Domingo. ¿Cómo se inició? ¿Dónde estuvo primero? Primeramente, frente al diario El Comercio. Había una casa de un señor X que ya no recuerdo. Y ahí compré la radio, ahí estuvo la radio mucho tiempo y luego me pasé acá a Santo Domingo, a la calle Guayaquil y Rocafuerte. Voz, cuando los hechos hablan, la tribuna del pueblo para escuchar sus propuestas, pensamientos y criterios, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando los hechos hablan, más de 3 décadas orientando a la opinión pública con la dirección de Ligia Wilches. Cuando los hechos hablan. ¿Cómo fue? Porque usted compró la radio muy jovencita. Sí, claro. ¿Cómo se abrió espacio en ese tiempo, tomando en cuenta de que estaba dominado por un sector, por hombres? Eran dueños de las emisoras hombres. Y usted era la única mujer joven que se abrió espacio y se abrió sobre todo el respeto de todos. Como no, yo creo que, es decir, por lo que cada quien nace ya con su alegría, con su gusto, etcétera. Entiendo que eso me llevó a comprar una estación de radio. Licenciada Ligia Wilches, muchos locutores de fama nacional e internacional hicieron sus primeros pasos aquí. Tal es el caso del señor Jorge Suárez Ibarra, que fue la voz de Ecuavisa. Estamos hablando también del señor Agustín Guevara Morillo, que vivía acá en el barrio San Marcos y es uno de los locutores y narradores deportivos más conocidos en el puerto principal, así como también el licenciado Jorge El Chino Carrera, y uno de los últimos que estuvieron aquí fue Víctor Santana. ¿Cómo hace esta radio para que estas personalidades de la radiodifusión que hoy podemos disfrutarlas se iniciaron aquí? Han desaparecido ya han desaparecido. Chino Carrera, por ejemplo, que dice usted, trabajó en Radio Marañón. Y hay algunos, naturalmente, que ya no existen. Un señor Guevara, que creo que existe, pero no asoma muchos años, no le veo. Y bueno, han permanecido, como ellos, por ejemplo, han permanecido algún tiempo, y ya después, pues ya como viene el cambio de equipos, etcétera, etcétera, ya no entran muchos locutores, ya solamente se trabaja
a través de los aparatos y se acabó. Ya no, ya prácticamente, tanto los canales de televisión prácticamente y las emisoras ya no trabajan con tanto personal. Muchas de las personas que han trabajado con usted destacan la seriedad de usted en las cosas, por ejemplo, en el pago de sueldos, en su responsabilidad, en su disciplina, pero también su fuerza de carácter. Dicen que usted logró lo que logró porque fue una mujer de palabra y porque tuvo fuerza de carácter. Claro, así fue, y como me dediqué exclusivamente a trabajar yo personalmente, entonces prácticamente no me gustaba mucho que alguien se entre a trabajar con sus defectos, etcétera, etcétera. Entonces yo preferí trabajar día y noche, yo personalmente. ¿Y su familia, tal vez su hijo, su hija, es dedicada a este mágico mundo de la radio? La única, mi hija, tengo 2 hijos, pero el varón no le gusta mucho, pero a mi hija sí, porque ella sí se crió en radio. Ella es abogada. Ella es abogada. Ya, y sabemos de que Radio Marañón... Y es también periodista, es licenciada en periodismo. Ah, ya, entonces es bueno eso, porque un periodista que conoce de leyes y encima de eso trabaja en radio como que se complementa. Sí, es muy interesante, así es. Sabemos de que Radio Marañón está aquí en el centro histórico y quizá este es uno de los últimos días que permanezca en esta parte, en este sitio tan bonito donde nos encontramos en esta mañana. Sabemos que se van a cambiar de casa. Así es, porque ya usted sabe que todo cansa en la vida. ¿Y se van a otro sector? Sí, tengo una casita por el norte y allá pasamos, porque aquí se ha vuelto bastante peligroso estas calles. Y como esta casa no tiene garaje para entrar nomás en el carro, por todos esos problemas no salimos de aquí. Licenciada Ligia Wilches, ¿qué significa para usted Radio Marañón? Significa mi vida, porque aquí, es decir, me he iniciado a prácticamente aprender a trabajar. ¿Qué significa para usted la capital ecuatoriana, tomando en cuenta de que la mayor trayectoria de su vida la hizo aquí en la Carita de Dios? Bueno, la capital de la República es un Quito, por ejemplo, es una belleza. Para mí es una tierra mía, propia, como que hubiese nacido aquí en Quito. Cuando usted, por ejemplo, tiene también otra estación en Santo Domingo de los Áchilas, cuéntenos, pero esta estación es en FM. Así es en FM. Claro, hice también ahí radio y continúo ahí atendiendo Radio Marañón en Santo Domingo, y mi hija atiende aquí en la ciudad capital. O sea, usted está entre Quito y Santo Domingo, se dividió el corazón. Mi hogar está aquí, naturalmente, y entonces allá solamente paso días y digamos, de Radio Marañón o de estación de radio. No he tenido nunca algo bueno, algo interesante económicamente, porque no es como para una radio, no es como para tener algo. Yo me dediqué exclusivamente, digamos, ya desde aquí, desde Quito, me dediqué a trabajar comprándome una propiedad. Entonces para mí era bastante no propiamente a aprender, sino yo sabía, porque mis padres tenían haciendas. Entonces yo sabía cómo manejar una propiedad. Hablar de la licenciada Ligia Wilches es hablar de Radio Marañón y una parte importante en la radiodifusión ecuatoriana. Así se dice y así se habla, pero económicamente una emisora no da como para vivir bien. Entonces yo me dediqué por ese motivo al campo, digamos, ¿no? Y entonces ahí sí yo he adquirido algo y por eso tengo. Pero que las emisoras den como para vivir, tal vez antes, ¿no? Tal vez antes de
de mi persona. Por ejemplo, Radio Saracay. Radio Saracay tiene y ha vivido solo de radio, pero Ligia Wilches no. Ligia Wilches se dedicó exclusivamente al campo. ¿Y qué hacía en el campo? Cuéntenos. Yo he tenido palma africana y nada más, y animales, o sea, he tenido ganado y de hecho pues me he dedicado también al campo. Licenciada Entonces Ligia he Wilches. trabajado en radio y en el campo, en radio y en el campo. Licenciada Ligia Wilches, ¿usted seguirá en la radio? Hasta cuando me muero. ¿Qué más? ¿Cómo? No sé si nos podría conceder, licenciada Ligia Wilches, ¿cómo mandaban esos mensajes musicales antes que eran tan sintonizados? Porque su radio, si alguien se pregunta sobre Radio Marañón, hablan de la música, de los programas en vivo, pero también de los mensajes musicales. Claro, usted tiene una linda voz. ¿Cómo decía, por ejemplo? Con poemas, deseándoles muchas felicidades. Que la señorita fulana de tal es tan bonita y tiene que escuchar esta música. Bueno, inventándonos naturalmente, pero inventándonos bueno y no malo para la gente, hombres y mujeres. Con eso les encantaba, les gustaba mucho, pues naturalmente que, por ejemplo, un joven ya regrese de la conscripción. Entonces ya se dedicaban a trabajar y a cantar, a bailar, pero ya educadamente. Bueno, es que antes había gente muy, muy capaz, muy honesta. Licenciada Ligia Wilches, ¿y quiénes fueron sus referentes? Usted, por ejemplo, en la provincia de La Suay, usted dice que escuchaba algunas emisoras y es más, ya empezó a dar sus primeros pininos allá. Pero ¿quiénes fueron sus referentes para incursionar en este mundo mágico de la radio? Claro que usted ya nos contó que inició acá en Radio Nacional Espejo. Directamente yo ahí en radios Azuay. La radio Azuay era tan conocida y tan sintonizada, etcétera, en Cuenca. Entonces, ahí más o menos, digamos, pasaba así hablando, me hacían hablar, me dejaban hablar porque les encantaba, pues ya me gustaba la radio, es decir, me gustaba el micrófono. Entonces, prácticamente así se inició mi deseo de tener una propiedad, digamos, en una estación de radio propia. Licenciada Ligia Wilches, a nombre de Voces de la Radio queremos agradecerle por esta entrevista, sobre todo por darnos este espacio de tiempo. Sabemos de que usted está al frente de la radio al igual que su hija, pero sin embargo nos dio este tiempo para poder conversar sobre su trayectoria, esa trayectoria que también impulsa a las nuevas generaciones de que el emprendimiento transparente y con trabajo ayuda. Usted mismo ha dicho que la radio no da dinero, pero en cambio llena el corazón. Así es. Entonces le agradezco infinitamente por haberse preocupado de Ligia Wilches y Radio Marañón hacerme esta entrevista. Gracias mil. Gracias a usted. En este día hemos dialogado con la licenciada Ligia Wilches. Ella es propietaria de Radio Marañón, una de las estaciones más queridas y respetadas de acá, de la capital ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo programa de Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Amigos oyentes, después de dar gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen Santísima por habernos permitido un día más de labores que pertenecen al día de hoy, damos paso a nuestras programaciones, no sin antes desearles toda clase de venturas y felicidades personales a todos los hogares de Ecuador y el mundo. Son los deseos fervientes de esta radiodifusora. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.